Un saludo cordial, querida familia dominicana, hermanos, hermanas que hacen parte de esta grandiosa familia. Para mí es un gusto estar con ustedes en este segundo módulo de formación y en esos 4 capítulos que componen a este módulo. Quiero felicitarlos por perseverar y llegar hasta este punto para seguir nuestra formación en el carisma de la orden. Felicitaciones a todos ustedes y ánimo en este curso que estamos continuando juntos y aprendiendo juntos. Vamos, antes de dar comienzo a este capítulo de nuestro segundo módulo, a pedir la acción del Espíritu Santo para que ilumine nuestra mente y nuestro corazón y podamos comprender aquello de la acción dominicana, aquello de la vida y el carisma de Santo Domingo y aquel carisma que hemos heredado nosotros como hijos suyos. Ven Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María. Ilumina nuestras mentes y nuestros corazones para que, comprendiendo todo el misterio de Dios que ha sido revelado por tu Hijo, por el Hijo, por la palabra eterna, podamos nosotros comprender el admirable amor que el Señor ha tenido por cada uno de nosotros. Ven Espíritu Santo, ilumina nuestras mentes y corazones para ser capaces de captar y deleitarnos en el amor de Dios. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bien, bienvenidos entonces de nuevo a este segundo módulo de formación que ha sido titulado La acción dominicana, et alistradere contemplata, el llevar a los demás el fruto de lo contemplado. Y va a comprender 4 partes. Y en esta primera parte o primer capítulo vamos a adentrarnos o va a tener este corto video como centro y el título que le hemos puesto es El Languedoc, la predicación del ejemplo. Les propongo entonces que nos adentremos a esta parte en 3 pasos. Entonces vamos a dividir esta clase en 3 pasos. El primer paso es ¿qué está pasando en Languedoc? El segundo paso, Domingo y su relación con Languedoc. Y el tercero, esa manera nueva de predicar en Languedoc. Bien, primero pues nos tenemos que preguntar qué estaba pasando en Languedoc o qué es eso de Languedoc. Lo primero que tenemos que decir es que Languedoc es una región o fue una región del sur de Francia. Más exactamente aquella región francesa que limita con España, por el sur. Pues bien, es aquí en el Languedoc, en esta región del sur de Francia, donde se va a configurar la predicación dominicana. En los capítulos o en el módulo anterior nosotros hemos podido observar la experiencia de Santo Domingo en la provincia de Narbona, ¿no? Cuando Santo Domingo sale un poco de España y comienza sus viajes. Pues bien, en esos viajes, pues Santo Domingo llega a Languedoc, al sur de Francia. Y vamos a adentrarnos entonces al primer punto. ¿Qué pasó? ¿Sí? ¿Por qué surge la gran pregunta, ¿qué pasó allí en Languedoc cuando Santo Domingo llegó allí? ¿Qué es lo que estaba pasando? Allí en esa región, en Languedoc, hubo un movimiento cristiano. Y ese movimiento cristiano, pues, profesaba una fe distinta a la profesada por los cristianos católicos. Sus ritos, la manera de vivir, su moral, su estilo de vida era muy diferente a lo que verdaderamente se enseñaba por parte de la Iglesia católica, la Iglesia romana. Y es importante estudiar a estos cristianos del sur de Francia, de la región de Languedoc, para poder entender la predicación dominicana. Pero tranquilo, vamos a ir entendiendo eso en el transcurso de nuestro video. Bueno, a estos grupos que vivían, estos cristianos que no eran católicos,
pero que querían vivir conforme al Evangelio, los cristianos católicos llamaban a esos cristianos del sur de Francia cátaros o también albigenses, porque en el sur de Francia hay un pequeño pueblecito que se llama Albi, y como allí en Albi había muchos cátaros, pues les llamaban albigenses, porque estaban en Albi, en ese pueblito de Albi. En Albi actualmente hay una hermosa catedral de las más grandes del sur de Francia. Ustedes pueden buscar por Google Catedral de Albi y van a encontrar esta majestuosa catedral que se hizo allí. Entonces, en esa ciudad se asentaron muchísimos cátaros. Entiéndase cátaros como aquellos cristianos no católicos que profesaban otra manera de cristianismo, otra manera de evangelio. Ya vamos a ver qué profesaban, qué hacían estos cátaros y cómo Santo Domingo, al conocernos, tuvo que idearse junto con el obispo Diego, pues una nueva manera de predicarles a ellos. Cátaro, ¿qué significa cátaro, no? Es importante saberlo. ¿Qué significa eso de cátaro? Cátaro tiene varios significados. El primero es cata. Cata, que significa flujo, el que se deja fluir, ¿no? Pero de vicios, el que resuma, el que comunica vicios. O del latín catus, que significa gato, porque antiguamente pues la figura con que se representaba al diablo era en forma de gato. Entonces los cristianos católicos llamaban a estos discípulos del demonio y los identificaban como cátarus, como los gatos, ¿no? Esto es más una especie de injuria de los cristianos católicos hacia los cátaros, ¿no? No profesaban la fe católica, profesaban otro cristianismo, otra manera de vivir, otro cristianismo, y pues los cristianos les llamaban cátaros a estos otros cristianos. Pero también cátaro puede significar puro, el que vive una vida de pureza, y eso lo vamos a ir comprendiendo. Algo importante aquí es que entre ellos no se llamaban cátaros. O sea, estos cristianos del Languedoc, del sur de Francia, no se llamaban cátaros entre ellos, sino que eran los cristianos católicos quienes a ellos los llamaban cátaros. Por todo esto que acabamos de estudiar hace un momento. Entre estos cristianos no católicos se llamaban buenos hombres, buenos cristianos, e incluso simplemente cristianos se llamaban entre ellos. Y en especial en esta zona de Languedoc, del sur de Francia, se llamaban amigos de Dios. Estos cristianos cátaros o albigenses, que ya sabemos por qué se llaman albigenses, eran conocidos por la iglesia como herejes. Estos cristianos del sur de Francia son herejes. Y herejes significa el que está apartado, el que está dividido en en un grupo aparte de los nuestros, de dividir, de preferir otro lugar. Entonces, por eso la iglesia los llamaba a estos cristianos herejes, porque dividían la iglesia, dividían el cristianismo. Eran parte, de otra iglesia, estos cátaros. Los cátaros, estos cristianos, leían e interpretaban las Sagradas Escrituras y ellos interpretando, haciendo una lectura propia, ellos no respetaban o no les interesaba cómo la Iglesia Católica y la Iglesia Romana interpretaba, ¿no? Ellos tenían su propia interpretación de los textos bíblicos, pues ellos mismos al interpretar el texto, pues se idearon una nueva manera de vivir. O sea, una moral cristiana nueva, distinta a la católica. Y lo común de los cátaros es que ellos vivían en pobreza voluntaria. Querían vivir un cristianismo radical. Eso de que leían ellos que Jesús en los evangelios decía es más fácil a un camello entrar por el ojo de una aguja que un rico entrar en el reino de los cielos. Y eso, si quieres venir en pos de mí, vende todo lo que tienes y sígueme, fue vivido prácticamente a cabalidad por estos grupos separados, por estos cátaros. Ellos
vivían radicalmente eso que Jesús decía en el Evangelio. Entonces, pues estos grupos, estos cátaros, esos cristianos herejes que interpretaban el Evangelio de esa manera, pues se volvieron llamativos para el resto del pueblo, para esa zona de Francia, llamativos. Y no solo en Francia, es importante saber que era algo muy común en Europa. Grupos que trataban de vivir así, pero que se separaban de la iglesia. Luego vamos a ver por qué se separaron de la iglesia. Pues ellos se volvieron muy llamativos por el resto del pueblo, por los pobres. Estos hombres pues viven de acuerdo al Evangelio. Ahora nos surge la pregunta, ¿por qué estos grupos surgieron o tomaron mucha fuerza? Y se debe a dos cosas esenciales. La primera, ¿por qué surgieron los cátaros? ¿Por qué surgieron estos cristianos separados, divididos de la iglesia? ¿Por qué querían vivir distinto? ¿Por qué interpretaban el Evangelio de manera distinta? Y se debe que en este siglo, en el siglo XI, siglo XII, el clero de la Iglesia Católica estaba descuidando la labor pastoral. No se entregaban al pueblo, vivían como señores burgueses, estaban encargados de la administración de las cosas temporales y descuidaron las cosas espirituales. Y la segunda es que el clero bajo, entiéndase clero bajo como el clero más sencillo, más humilde, pues no tenía formación teológica y no predicaba. Entonces los cátaros, a diferencia de los sacerdotes y el clero católico, los sacerdotes o el clero cátaro, porque ellos también eran como una especie de iglesia, se presentaban ante el pueblo como una religión verdadera, una vida evangélica, una vida pobre. Y cuando ellos predicaban en los pueblos de Languedoc, pues decían, no, miren los católicos, cómo viven, los sacerdotes administrando las cosas, no son burgueses, están descuidando, viven contrario al Evangelio. En cambio nosotros vivimos de acuerdo al Evangelio y pues eso hacía llamativa su predicación y hacía que muchos se adhirieran a esta nueva iglesia y se bautizaran en esa nueva iglesia, en ese nuevo cristianismo. Ahora vamos un poco más a fondo sobre lo que profesaban los cátaros, porque pues hasta ahora es interesante, ¿no? Vivían de acuerdo al Evangelio, eran pobres, todo lo tenían en común, ¿sí? Pero vamos a profundizar un poco en los cátaros. ¿Cuál era su doctrina? ¿Qué es lo que había entonces de malo en ellos? ¿O de equivocado? ¿O de contrario a la doctrina? Se es cátaro para ellos, se es cátaro cuando el cátaro está al lado de la creación, pero ojo, de la creación buena, que es la obra de Dios. Pero para el cátaro, la creación buena es solo la creación espiritual. Y la creación espiritual es invisible y eterna, y en la que el mal no tiene ningún puesto. Por eso, dicen los cátaros y profesaban los cátaros, la creación material, esta creación, es mala, porque es material. Y esta creación que es material es mala, porque existe en el tiempo. Por eso sufrimos en la carne, por eso hay enfermedad, por eso hay muerte, por eso la corrupción generalizada de toda la materia que es perecedera, que es transitoria. Y el cátaro veía el mundo material, digamos, como fruto del mal. Solo lo espiritual es bueno, todo lo material es malo, profesaban los cátaros. En síntesis, ellos profesaban que existía otro principio, o sea, que había otro Dios. Estaba Dios, que había creado todo lo espiritual y lo bueno, pero había otro Dios, decían los cátaros, que había creado todo lo material y todo eso era malo. Entonces ese Dios era un Dios malo, de la oscuridad, ese principio del mal. Y esto, pues, esta manera de pensar, pues, se traducía también en una manera de vivir, porque así como se piensa, pues se vive. Esa doctrina
los llevó a llevar una vida muy, pero muy radical, o sea, despreciar las cosas materiales. Todo lo material es malo. Se dice que los cátaros vivían en pequeñas comunidades. Ellos vivían en pequeñas comunidades de hombres, de mujeres, que dedicaban su vida a orar, ¿sí? A orar, a predicar todas estas doctrinas, a llamar, a bautizar. Predicaban de aldea, en sus propias casas. Vivían del trabajo de las manos. Muchos de estos cátaros fueron artesanos, sastres, zapateros, sombrereros, albañiles, carpinteros, segadores. O sea, los cátaros hacían parte de la comunidad, hacían parte de la vida propia del pueblo, del burgo. Y, por ejemplo, las mujeres cátaras se dedicaban a hilar, se dedicaban a la panadería, por ejemplo. También se bautizaban, los cátaros se bautizaban, pero no con agua, ya que consideraban que el agua, pues, era algo malo, era pues una criatura material, y por ende, un principio del mal. ¿Cómo bautizaban los cátaros? Imponiendo las manos sobre los otros como un gesto espiritual, solo como un gesto espiritual, no utilizaban el agua. Estos grupos eran pero tan radicales que no se alimentaban de nada que proviniera o que derivara de la carne o de la grasa animal, ni la leche o la mantequilla, los quesos, los huevos. Era muy radical esa manera de vivir de estos cátaros. Otra cosa interesante es que los cátaros no profesaban el matrimonio, porque para ellos el matrimonio era unión de dos personas y esa unión pues producía otra persona que era carne. Entonces ellos pensaban que el matrimonio pues producía mal y no podían llevar una vida de santidad. El matrimonio no pueden ser santos, ya que ellos se horrorizaban con el tema de la sexualidad, por ejemplo. En cuanto a la Eucaristía, los cátaros no creían en la presencia real de Cristo en la Eucaristía, ya que no podían admitir que Cristo pueda estar presente pues, en la materia, en un pedazo de pan y de vino. Pues si la materia es malo, pues Cristo no puede estar allí presente. Además ellos predicaban que el mundo era creación, como ya hemos dicho, pues como del diablo, del mal, todo, ¿no? Que el bautismo con el agua, ellos decían, el bautismo de los cristianos, que es un bautismo de agua, ese bautismo no sirve porque bautizan con agua y el agua es fruto del mal, de la materia. Dios no está en la hostia, que la misa es pura superchería, que la autoridad de la Iglesia católica y de la Iglesia romana, decían ellos, no tienen ningún valor. Entonces, miremos estos cátaros, vivían de acuerdo al Evangelio, pobres y todo ello, pero sus doctrinas eran pero muy peligrosas. Y como hoy, pues estas doctrinas a veces tan radicales, se hacen muy llamativas para todos. Ante todo esto, sucede lo que llamaríamos nuestro segundo paso. Ya sabemos quiénes son los cátaros. Tarde o temprano, el papado no tenía más remedio que intervenir. El Papa tenía que intervenir allí, en el sur de Francia. La Iglesia tenía que intervenir ante estos nuevos predicadores. Es aquí donde sale a relucir un Papa que será muy importante en estos tiempos. Será el Papa Inocencio III. E Inocencio III, desde el primer día de su pontificado en abril de 1198, comenzó lo que llamaríamos una cruzada motivada a la conversión de estos cristianos, de esos cátaros. Esta cruzada tuvo algunos momentos. Es importante adentrarnos a estos momentos para poder ir comprendiendo. Inocencio envía a 2 religiosos de su corte y envía a estos 2 religiosos, a Rainero y a Gui. El uno es su confesor y el otro es un consejero personal. Estos 2 enviados tienen la potestad de confiscar los bienes,
no solo de los herejes, sino de los señores burgueses que apoyaban, que, digamos, también les daban sostenimiento a los herejes, ¿sí? Habían señores dueños de feudos que sostenían económicamente a estos predicadores cátaros. Entonces estos enviados iban con la potestad de confiscar los bienes de aquellos cátaros y de aquellos que estuvieran apoyando económicamente a los cátaros. Esta manera de estos enviados de llegar al sur de Francia, a Languedoc, pues digamos, a convertir a los cátaros, pero a la fuerza, confiscando bienes. No te quieres convertir, entonces dan tus bienes, entrega tus bienes, ya no eres dueño de... Pues esto como que no funcionó. Esta manera de atraer a los cátaros a la iglesia de nuevo como que no funcionó. Por la fuerza como que no. Y entonces estos dos legados como que fracasan en ese envío, como que no pueden, la gente no les hace caso, se fortalecen las iglesias cátaras, y el Papa envía un cardenal de Santa Prisca, y lo envía con la autoridad propia de seguir confiscando todos los bienes de los herejes o de los señores feudales que apoyaban a los herejes. Pero el cardenal, por algunos asuntos, tuvo que retirarse, tuvo que irse y descuidó la misión de Languedoc. Y quedó a la merced de los herejes. Entonces el Papa enviaba y enviaba predicadores, enviaba legados pontificios a esta región para tratar de traer a estos cátaros a la fe, para prohibirles predicar, pero no funcionó. Luego de 2 años, el Papa va a enviar a 2 monjes cistercienses, al hermano Raúl y a Pedro, para liderar una campaña de predicación por toda esa zona. Estos 2 cistercienses tenían que predicar la verdadera fe. Y estos eran monjes cistercienses. Y a ellos se les une otro monje cisterciense que se llama Arnaldo. Entonces tenemos 3. Pedro, Raúl y Arnaldo. 3 monjes cistercienses para predicar. Pasan los meses, los 3 enviados de la Santa Sede recorren todo el país, predican en ciudades, pueblos, en todos esos pueblos en que los cátaros se han infiltrado, pero ninguno se sabe que haya conseguido atraer un solo cátaro a la fe. De hecho, a finales de 1204, Pedro, uno de los enviados pontificios, presenta ante el Papa su dimisión. Se dice que no quiere continuar. Y el Papa de hecho rechaza esa dimisión y dice, no, continúa predicando, aliente. No, les da como un aliento para seguir predicando. Pero los legados se cansan de predicar porque nadie les presta atención. Y los cátaros siguen teniendo fuerza en esos predicadores, en esos pueblos predicando. Se dice que en 1206, estos 3 legados pontificios, o sea, estos 3 monjes, se van a una zona, se van a Montpellier. Y un día de agosto de 1206, estando en Montpellier, que es una ciudad de Francia que queda en esa zona de Languedoc, la ciudad, la pueden buscar, es muy bella. Allí en Montpellier, estos legados pontificios se retiraron, se fueron como desilusionados, la predicación que ellos han hecho no ha servido de nada. Y allí en Montpellier se encuentran con Santo Domingo y Diego de Osma. Allí se encuentra Domingo y Diego. Y aquí es donde viene la gran pregunta. ¿Qué hacía Santo Domingo de Guzmán y el obispo Diego de Osma en Montpellier? ¿Y por qué se encuentran con estos legados pontificios? Vamos a ver entonces qué estaba haciendo Santo Domingo por este entonces, porque pues ahora yo hablaba de los cátaros, de los predicadores que estaban allí, pero todavía no sabemos qué estaba pasando con Santo Domingo, ¿no? ¿Qué estaba haciendo Santo Domingo de Guzmán en ese entonces mientras todo esto pasaba en el sur de Francia? Vamos a volver un poco la cinta para poder entender Santo Domingo qué estaba haciendo en estas épocas. Entonces, partimos que en 1206 Santo Domingo se encuentra con estos 3 monjes en Montpellier. Pero vamos a retroceder 3 años en la vida de Domingo, 1203.
¿Qué pasó en 1203 en la vida de Santo Domingo de Guzmán? En un verano de 1203, el rey de Castilla le pidió al obispo Diego de Osma que organizara un viaje a Dinamarca, porque quería organizar, digamos, un matrimonio entre su hijo Fernando con una noble de Dinamarca, una señora noble. Y en esa travesía, digamos, el rey que le pide a Diego que vaya hasta Dinamarca pues, a concretar ese matrimonio, pues Diego elige a Santo Domingo para llevárselo. Domingo, ven conmigo, acompáñame a Dinamarca para concretar eso. Entonces Santo Domingo va con Diego en 1203 a ello. Y Santo Domingo, junto con Diego, para salir de España e ir a Dinamarca, pues tenían que pasar por el sur de Francia, por Languedoc. Y en esa travesía, un poco, Santo Domingo y Diego, pues entra a una ciudad que se llama Toulouse. Y en Toulouse se da una famosa conversión que todos hemos escuchado en las anécdotas de Santo Domingo. Se dice que cuando Santo Domingo y Diego llegaron a una hospedería de Toulouse, en esa hospedería el dueño de esa hospedería era cátaro, porque no olvidemos que los cátaros pues, eran artesanos, ellos vivían en la vida del pueblo también. Y el dueño de esa hospedería era un cátaro. Y se dice que Santo Domingo pasó toda la noche dialogando con el hospedero, que al final de la noche, al nuevo día, el cátaro decidió entrar de nuevo a la iglesia católica, convertirse después de esa larga charla con Santo Domingo de Guzmán. Pues bien, Santo Domingo en ese viaje hacia Dinamarca pues comienza a conocer Languedoc, todo lo que está pasando, escucha a los cátaros, o sea, Santo Domingo comienza a enfrentarse con esa realidad. Pero bueno, digamos que Santo Domingo sigue hasta Dinamarca, allá organizan todo, el obispo se devuelve de nuevo a España para organizar, le dicen al rey que todo está listo, que la señora noble aceptó, entonces el rey le dijo, bueno, vuélvanse de nuevo para traerla y pues a realizar el matrimonio. Y yendo de nuevo hacia Dinamarca, digamos, tiempo después, se dan cuenta cuando están llegando a Dinamarca que esta joven murió, falleció. Entonces ellos ya en ese segundo viaje a Dinamarca se dan cuenta que falleció y deciden volver a España de nuevo, pero antes de ir a España deciden desviarse un poco para ir a Italia, para ir a Roma a saludar al Papa, ¿sí? Y de allí pues retornar de nuevo a España. ¿Qué pasa? Pues Santo Domingo de Guzmán y el obispo Diego se van para Italia porque pues, no se pudo concretar el matrimonio porque aquella joven murió y van entonces a Italia y quieren hablar con el Papa. Y se ha preguntado por qué el obispo Diego y Santo Domingo deciden hablar con el Papa. ¿Qué es? ¿Por qué se quiere entrevistar con él antes de llegar a España de nuevo? Se dice, los historiadores, que Diego quería pedirle al Papa el permiso de renunciar al episcopado que tenía en España para dedicarse a la predicación. Pero se sabe que el Papa no dejó que Diego renunciara al episcopado, sino que le ordenó que se mantuviese en el episcopado. Lo que sabemos es que después de esa entrevista, Santo Domingo y Diego, en su regreso a España, deciden, en ese largo camino de Italia a España, imagínense, era a pie, a caballo, ¿sí? No era fácil, era de meses de recorrido. En ese recorrido, Diego decide, junto con Domingo, pues sentar y descansar en una abadía cisterciense, a descansar. Y en esa abadía cisterciense le cuentan a Diego y a Domingo de esos tres hermanos que tienen tres hermanos en Montpellier, que estaban predicando en el sur de Francia, pero que están desanimados, que quieren renunciar, que no quieren predicar. Entonces ahí ya se unen las dos historias. Sale Santo Domingo y Diego de ese monasterio
de los cistercienses, y se dirigen a Montpellier, Francia, para verlos, para conocerlos, para hablar con ellos. ¿Qué pasó? ¿Qué está sucediendo? ¿Por qué se quieren retirar? Y aquí es entonces cuando Santo Domingo de Guzmán, cuando Diego de Osma, se encuentran con estos legados pontificios, y en esa entrevista surge nuestro tercer punto, una manera nueva de predicar. Los legados pontificios les pusieron a Santo Domingo y a Diego cómo vivían los herejes, ¿sí? ¿Qué predicaban los herejes? Todo eso que hemos estudiado de los cátaros. Que los herejes estaban de acuerdo en algo, en que los herejes no aceptaban la predicación de aquel que no predicara de acuerdo y no viviera de acuerdo a las enseñanzas del Evangelio, que no viviera pobre, humilde. Ahora bien, vivir como los apóstoles, eso significaba caminar a pie, de dos en dos, con gran humildad, sin llevar consigo ni oro, ni plata, ni dinero alguno. Eso era la clave entonces de una nueva manera de predicarles. Y lo interesante de aquí es que en esa entrevista, imagínense la escena bellísima, los tres legados pontificios, cansados, desilusionados de su predicación, contándole a Domingo, al obispo Diego, que ellos que regresan de Roma, ahí en Montpellier le cuentan todo esto, y Diego de Osma, el obispo Diego de Osma, mientras Domingo escuchaba en silencio, Diego de Osma respondía y les decía: pues tenemos que encontrar una manera nueva de predicar, de llegar a estas gentes. ¿Y cómo? Viviendo como los apóstoles, caminando, ¿no? Y algo muy bello es que, o algo interesante, y luego lo bello, lo interesante es que cuando los legados pontificios entraban a predicar, ellos llegaban con todos sus caballos, con todos sus guardaespaldas, con toda la corte también, y así llegaban a predicar. Por eso quizás los herejes, pues como que no les prestaban atención, llegaban como señores a predicar. En cambio los herejes lo hacían así, sencillamente, en la casa, allí en el patio, en fin, en el lugar del trabajo. Entonces Diego y Domingo se dan cuenta que para poder llegar a estas personas, pues tienen que predicar también humildemente, sencillamente, como los apóstoles, por medio de la pobreza evangélica, sin poseer nada en el mundo y esperar su alimento solamente de la caridad del pueblo. En una palabra, Diego y Domingo sabían, mientras ellos les contaban todo lo que les había sucedido, que la manera nueva de predicar debía ser de manera mendicante, como mendicantes. Y esta fue la manera de cómo Diego y el joven Domingo respondieron a los legados pontificios. Después de escuchar todos esos años de fracasos en la predicación, era que ellos debían predicar como los apóstoles. Pero a diferencia de los herejes que también predicaban pobremente, ellos predicaban con el mandato de la Iglesia. Y se dice que quizás estos legados pontificios no prestaron o tuvieron miedo de aquello que Domingo y Diego les decían, de predicar pobremente, de predicar de dos en dos, de ser más sencillos en predicar. Y se dicen que pues los legados tuvieron un poco de temor en aceptar esa manera nueva de predicación, porque pues sonaba mucho a los cátaros, a predicar como los cátaros. Pero Diego le dice, aquí lo novedoso es que vamos a predicar con el mandato de la Iglesia, pero pobremente. Y así va a ser creíble nuestra predicación. Se dice que Pedro y Raúl estuvieron totalmente de acuerdo enseguida después de las explicaciones, y decidieron despachar a todos sus caballos, decidieron despachar a todo, digamos, las posesiones que tenían. Lo mismo Diego y Domingo, como venían caminando desde Italia hacia España, también tenían pues militares, tenían soldados, tenían todo,
una cantidad de gente allí acompañándoles. Se dice que Diego también los despachó a todos ellos para España y solo se quedó con Santo Domingo allí en Montpellier. Solo se quedó con él. Y comenzó una nueva manera de predicar. Se dice que Santo Domingo se quita sus sandalias y comienza a caminar descalzo, a predicar. Y comienza entonces estos 3 legados pontificios, junto con Diego y con Santo Domingo, a predicar como los apóstoles y a traer muchos a la fe. Y es así como surgió una manera nueva de predicar. Jordán de Sajonia nos dice que esta manera nueva de predicar era verdaderamente una pobreza voluntaria, la humildad de la predicación evangélica. Y desde allí, Domingo de Guzmán no quiso tener el título de su prior, sino simplemente de llamarse Fray Domingo de Guzmán. Y desde ese momento se llamó Fray Domingo de Guzmán, el hermano Domingo. Y así fue como comenzó esa nueva manera de predicar. En los capítulos que vienen vamos a seguir profundizando en estos puntos. Dios los bendiga y consagremos ya este primer capítulo a María, a nuestra Madre del Cielo, diciendo todos: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios los bendiga y mucho ánimo con la lectura y los pasos a seguir. Dios los bendiga.